Bueno chicos, así como les mostré un poquito en la introducción, en esta serie que va a ser muy a largo plazo, cuando digo muy a largo plazo porque me refiero que la serie de producción puede llegar hasta los 66 videos, junto obviamente pues con los 66, o bueno, tomando en cuenta los libros que están en dos, los puedo juntar en uno y al final voy a terminar haciendo menos que 66. Pero cerca de ese número les puedo asegurarles que sí va a ser, porque quería aprovechar el material que tenía, obviamente no solo de la Biblia tiene mucho que decir, pues como ya está, no hace falta moverle nada, pero de unos años para acá, por ahí de 2021, empecé yo a escribir, pues obviamente yo, ¿quién más? Empecé a escribir todos los días por un capítulo, pues ahora sí que desde Génesis 1 hasta hoy día 22 de julio del 2023. Tengo aquí en mis manos lo que es del Salmo 1 al Salmo 76. El 77 lo dejé en la libreta. Pero, obviamente, de muchos años pasados y pues, de meses pasados, tengo aquí de Génesis 1 a Job 42, que pues es antes de iniciar Salmos. Pero bueno, vamos a irnos con calma. Quiero explicarles el contexto general del libro y entre más cosas. Recuerden que esto lo digo nada más en Génesis y pues no lo voy a decir en los siguientes libros, sino que pues me voy a continuar, pero quería hacer la aclaración antes de iniciar. Pero bueno, vamos a ir rápidamente a cómo son estos primeros 50 capítulos de Génesis. De los 50 capítulos de Génesis, si mal no le habré echado yo pues mi escritura, hay libros obviamente que tienen más y menos contenido, pero bueno, de los 50 cada uno es relevante sobre todo para el desarrollo de cómo la Biblia muestra su mensaje. Desde Génesis 1 se nos muestra concretamente pues que Dios es firme, que Dios hizo todo desde el inicio, estuvo antes del inicio. Luego se nos plantea cómo el humano fue hecho a imagen de Dios y sobre todo cómo el pecado se introdujo a la tierra por culpa de una decisión de los primeros seres humanos, de Adán y Eva. Consecuentemente, los libros continúan de cómo la descendencia surge, acerca de cómo el diluvio pues viene como una decisión divina frente a toda la maldad que había ya en esa tierra, y de hecho nos plantea cómo van a estar las situaciones cuando nosotros pues estemos en el tiempo del fin, que pues prácticamente son estos. Después se nos platica cómo Dios estuvo al tanto de todo esto, de cómo estuvo con Noé en el arca. Consecuentemente las generaciones transcurren, la Torre de Babel surge también como un esfuerzo humano, posteriormente obviamente comprendido con la historia de Babilonia, etcétera, en otros libros. Se nos dice cómo esto fue pues frustrado por Dios por su voluntad, y de luego cómo Abraham y posteriormente a Abraham pues tiene una promesa de una descendencia que a primera instancia no parece, tiene detalles familiares, tomó obviamente decisiones que pues no eran acorde a lo que Dios deseaba con él. Y posteriormente Isaac, el hijo de Abraham, pues nace. Y después de esto, Abraham entonces pues termina su vida, e Isaac posteriormente pues tiene sus hijos, Jacob y Esaú, que estos son importantes ya que de Jacob y posteriormente Israel surge el pueblo de Dios, que pues surgió pues de estos descendientes y los que Dios propiamente deseaba proteger para sus planes. Pero ¿qué fue lo que pasó al final que terminó transcurriendo la historia? Jacob engañó a Isaac, o se robó una bendición que le estaba reservada para el hijo mayor, que era Esaú. Pero Esaú decidió mal. Jacob también decidió mal, no voy a decir que no. Pero al final ellos terminan conciliándose. Tristemente ya
Jacob no vuelve a estar ni con su madre ni con su padre desde ese momento, pero su vida cambia, a mejor, de hecho. Después de que ahora Israel, ya no Jacob, pues tiene también sus hijos, lo que conocemos como las tribus de Israel. Aquí nace el concepto, de hecho, en base a él. Tiene pues sus hijos. También tiene este conflicto con tener varias esposas. Así como tuvo Abraham este detalle familiar, Jacob pues tuvo el mismo problema. Pero de aquí surge una historia muy interesante que pasa con la historia de Jacob. Ya llegando a los capítulos números 37, de Génesis 37 hasta el final prácticamente se toca la historia de José, de cómo José interactuaba con sus hermanos, cómo ellos, por ser indiferente por parte de sus medios hermanos, pues tomaron decisiones erróneas, trataron a José injustamente. Y es interesante cómo esta historia transcurre hasta el capítulo número 42 en adelante. En donde en el capítulo 42 se ve a un José que pues ya creció, tenía posición, y al final llega a tener una posición más alta que la que sus hermanos podrían haber imaginado, ya que José en sus sueños pensaba que iba a estar sobre sus hermanos e incluso sobre sus padres. Pero el detalle aquí era que toda esta historia de cómo José pues pasó por situaciones que no se las buscó, terminó siendo bendición para todo el pueblo, ya que en Egipto, que es donde él pues fue vendido como esclavo, es donde su descendencia y pues la de su familia es donde se quedó. Y aquí es donde la Biblia hace la transición a Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Pero en resumen, Génesis nos relata la historia de cómo todo tuvo un origen en primera instancia, cómo Dios tuvo sus promesas a través de las generaciones, porque si se ponen a pensar son muchas generaciones que Dios estuvo al pendiente, pues de todos, de su bienestar, su familia y así, y de cómo toda la reconciliación o la unión entre pues la familia y pues entre toda la descendencia es lo que Dios plantea con el destino de todos. Dios, la historia más que nada, o toda la trama es de Génesis de poder unir a lo más que se pueda la familia y la descendencia en Dios. Tener en cuenta el origen, el propósito de por qué estamos aquí, porque muchos podemos perder incluso el propósito. ¿Por qué vivimos lo que vivimos o por qué estamos donde estamos? Todo es de Génesis. Génesis nos da ese vislumbre y el sustento para poder entender los siguientes libros de la Biblia, sobre todo estos 5, y pues para entender Apocalipsis, porque sí, Apocalipsis toma gran parte de Génesis para dar razones de por qué Dios es un Dios creador y que sustenta, y hoy podemos sostener eso. Así que eso es lo que yo les puedo decir del contexto de Génesis. Vale la pena estudiar cada uno de los 50 capítulos y pues seguir estudiando la Biblia. Nos veremos en el siguiente episodio con el libro de Éxodo. Nos veremos pues hasta ese momento.